Empezaríamos, o sea, yo lo arrastraría antes, lo llevaría antes a evaluar movilidad. Es decir, tan Vale. importante va a ser el poder evaluar niveles de fuerza, pero también para poder hacer fuerza necesitamos hablar de rangos y de amplitud de movimiento. Y para hablar de Ujú. amplitud de movimiento conviene tener claro algunas zonas articulares que van a ser claves para el corredor y que son convenientes de chequear, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vale. para sí test puntuales que son claves a la hora de controlar banderitas rojas que pueda haber, es decir, problemas gordos que pueda haber si tenemos un desequilibrio importante a nivel de movilidad en estos test. Pues el test de flexión dorsal del tobillo, que bueno, Vale. imagino que ya habrás dado tú en algún episodio claves cómo ejecutarlo y puedes linkear a ellos, pero el chequear la flexión dorsal del tobillo va a ser clave, ¿vale? El chequear la función la movilidad también de la cadera con distintos protocolos de test, ya sean algunos más, vamos a poder llamarlo pasivos, aunque realmente los seguimos haciendo nosotros, nadie los hace por nosotros, pero son más tranquilitos, por así decirlo, requieren Ujú. Vale. menos trabajo muscular, sino hay más parte de articulación, de libertad de movimiento de articulación que de la parte de fuerza. A esos son a los que me refiero con la parte de movilidad. Y que nos den un primer screening, una primera valoración de, por ejemplo, el desequilibrio que pueda haber entre cómo de flexibles tengo mis flexores de cadera con respecto a mis extensores de cadera, es decir, mis isquiotibiales, por ejemplo, y glúteos con respecto a, por ejemplo, mis psoas o mi cuádriceps, ¿vale? Pues ese Vale. tipo de test de valoración de movilidad, pues, oye, pues son muy importantes para el corredor. Estamos hablando de test específicos que todo corredor debería tener un poquito presentes. Si hablamos de niveles de fuerza, podríamos irnos a test así muy caseros que son imprescindibles también porque tocan zonas que para el corredor le van a ser muy interesantes. Por ejemplo, es el test de la fuerza en la extensión de tobillo. Hemos hablado de la movilidad en la flexión dorsal del tobillo. Ahora Sí. hablaríamos de la fuerza en la extensión del tobillo, para que la gente lo entienda, de cuánto puedo levantar el talón y me puedo poner de puntillas a una pierna. Es decir, hay un protocolo de X repeticiones, X tiempos, ver también cómo varía eso con respecto a izquierda y derecha, es decir, Vale. controlar un poquito posibles asimetrías laterales. Test también que tienen que ver con los dedos de los pies, por ejemplo, de la capacidad de extender o de levantar el dedo 1, es un test muy importante también asociado Ujú. con prevención de lesiones, funciones del tobillo como articulación para saber si se está estabilizando bien con algún test que tenga que ver con el equilibrio de una pierna, por ejemplo, con la estabilidad monopodal. Vale. Test también que tenemos para poder tener el control del descenso de los talones cuando me pongo de puntillas a dos piernas, que dices tú, bueno, a simple vista parece muy sencillo, pero el ser capaz de poder desde la extensión del tobillo, desde tener el talón arriba, el hacer un descenso en 4 o 5 segundos equilibrado, homogéneo, en ese tempo y sin que se me levanten los dedos de los pies, ojo, la primera vez que hace alguien esto, que venga de no haber hecho ningún trabajo de pies, verás como no tiene todas las repeticiones controladas en su tempo de bajada y tal, ¿vale? Vale. Pero bueno, eso ya como ejemplo a nivel de tobillo, que podríamos dejarlo ahí. Pero luego, si nos vamos, por ejemplo, a cadera, pues test que implican, por ejemplo, extensión de cadera, como un puente de glúteos a una pierna, es un Ujú. ejercicio fundamental para la extensión de cadera. Para la abducción, que sería el movimiento de separación de una pierna lateralmente con Y como respecto a hacia la otra. afuera, digamos, la pierna. Sí. Ujú. Hay, por ejemplo, test en posición de tendido lateral o una plancha lateral. Son test que se utilizan para esa función muscular a evaluar. Test que impliquen algo un poquito más global, por ejemplo, sentadillas a una pierna. Nos puede dar también una buena valoración en la simetría de izquierda y derecha. Sentadilla a una pierna desde sentado en un banco, por ejemplo, en un cajón. O un Vale. test un poquito más elaborado tipo sentadilla a una pierna tipo pistol o una Sí. zancada hacia atrás. Pues son test que son muy caseros, interesantes para poder evaluar y que obviamente requieren una técnica que hay que ser, en cierta manera, un poquito estricto para que salgan a relucir esas posibles diferencias, porque si no, al final es como un poco vale todo y no se y se confunden un poquito las conclusiones de esa valoración. Entonces, hay que limar un poquito la técnica, tener un poco claro qué se quiere con cada uno de esos test
y en función de eso, pues ver un poco qué ocurre, ver cuánto desequilibrio tengo, ver qué valoraciones nos da en cuanto al número de repeticiones, cuánto desciende con respecto al otro lado, y nos dan generalmente una buena idea de cómo se comporta ese deportista. No sé si va por ahí tu Sí, pregunta. 100%, Vale. 100%. O sea, sí, 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 la verdad que sí. Porque sí que es algo que yo, por ejemplo, con la parte online, siempre me rompí un poco la cabeza. Porque es verdad que entrenando presencial, pues llega la persona ahí, a lo mejor tienes una hora, llevas tu batería, pim, pam, pum, le puedes decir todo. Y lo que has dicho también es muy importante, cómo lo realizan. Yo les voy pidiendo vídeos también y Eso muchas es. veces como, oye, lo siento, pero esto me lo tienes que repetir porque no me sirve mucho, ¿no? Entonces sí que para ti entiendo que sí, y esto es una pregunta un poco quizás de perogrullo entre entrenadores, pero es algo esencial, ¿no? Entiendo, a la hora Sí, de sí. plantearlo. Vamos, es parte del protocolo inicial, de recabado de datos iniciales del deportista. Desde el formulario inicial, donde yo empiezo ya a tener respuestas a ciertas preguntas que me hacen ver el pasado deportivo de ese deportista, Ujú. bueno, y el presente, y sus condiciones médicas y demás, y su experiencia deportiva, pues un poquito después de esa fase ya entramos en lo que son valoraciones de test. Es verdad que no puedes ponerlo como criterio de entrada, es decir, no tiene que ser algo que la gente ya, para poder empezar a tener alguna actividad programada de entrenamiento, necesito que te armes, que me rellenes todo este protocolo de test o que lo cumplimentes. Es decir, no es eso, se fusiona, ¿no? Esas primeras actividades con valoraciones, porque si no al final el deportista dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Unas pruebas para entrar en En la el de cuerpo bomberos, ¿no? de bomberos o yo vengo a entrenar? Entonces, tienes Claro, que camuflarlo, bueno, camuflarlo no, pero sí mezclarlo junto al resto de cosas que no sea solo valorar o evaluar, sino que también sea empezar a construir, ¿no? Y luego ya, sí. en base a esas valoraciones, sí que nos sirven para puntualizar o ajustar en mejor medida y de manera más personalizada esas actividades.